Argentina es una sociedad que supo construir un Estado que penetró muy intensamente y estructuró muy fuertemente a la sociedad durante todo lo largo del siglo XX y que recibió 3 golpes muy duros en este último medio siglo, 40 años, un poco más. El primero fue la dictadura, en donde el Estado cambió su signo porque se convirtió en una máquina de agredir a la sociedad desde todo punto de vista. A la salida la dictadura terminó en el año 83. A la salida de la dictadura hay otro golpe muy grande, que es el momento de la hiperinflación. La Argentina era una sociedad y una economía acostumbrados a vivir con inflación alta. Pero ese momento de la hiperinflación, con varios miles de % de aumento de precios al año, se llegó a 4.000% al año, se estima, en el año 89 y en el año 91, en el año 90, que dejaron a la sociedad huérfana de Estado y con un gobierno prácticamente incapaz de gobernar. Fue la primera bancarrota del Estado argentino. Y la tercera, el proceso de la respuesta neoliberal a ese proceso inflacionario tan alto que terminó reduciendo el Estado, y a la salida de esas tres grandes crisis, la Argentina quedó con un Estado totalmente desarticulado que los gobiernos progresistas no supieron recuperar, ¿no? No pusieron energía en ello, no pusieron imaginación en ello y no tuvieron la capacidad de hacerlo, sino muy parcialmente, tal vez en algunas áreas. La universidad, por ejemplo, es uno de los aspectos que sin duda mejoró muchísimo. Entonces, claro, una economía tan potente, una sociedad tan compleja y un país con una historia tan diversa, tan compleja también como la de la Argentina, cuando se encuentra sin Estado, se encuentra con enormes problemas en su población. Entonces, en ese estado, en esa situación, es que Milei llega al poder prometiendo desguazar a un Estado que ya está muy desprestigiado, que está herido de muerte y que está profundamente desarticulado. Muchas de las instituciones que Milei con las cuales se propone terminar, están ya muy desbaratadas, ¿no? Que uno piensa en algunos de los principales servicios públicos, la seguridad, la educación, la salud, por no hablar solo de ellos, la justicia. Entonces, esa profundísima crisis del Estado, que no está provocada por Milei, es una de las posibles respuestas a esa crisis del Estado que encuentra la sociedad argentina, con un proyecto devastador sin duda, se acompaña de un desprestigio muy grande del conjunto del personal político, ¿no? Que se ha mostrado en cada uno de esos momentos incapaz de proponer una salida duradera y estable que permita a la sociedad de reorganizarse con nuevas bases. Quería agregar ahí que primero el funcionamiento de la economía argentina fue deficiente también durante los últimos 40 años en el marco de esos 3 episodios de empobrecimiento abrupto y de desarticulación que vivió la sociedad argentina, y esa es una de las causas del malestar. La segunda es que el funcionamiento del Estado en ese contexto se vuelve cada vez más deficiente, pero al mismo tiempo cada vez más demandado. Creo que ahí hay un problema que puede ejemplificar estas dos cuestiones, que es el crecimiento de grandes ciudades con grandísimos problemas de seguridad y de servicios, que es algo que se fue acentuando a lo largo de todo el siglo XXI, de lo que vamos del siglo XXI. Entonces eso provoca una crítica a la economía y una crítica al Estado. Y ahí, en tercer lugar, y esto quería subrayar, los grupos dirigentes, los dirigentes políticos, tendieron a usar el Estado como botín y a crear una capa de dirigentes con intereses propios, con percepciones además cada vez más autonomizadas de lo que sucedía en la sociedad, ¿no? Entonces, la llegada de Milei también tiene el signo de la sorpresa para la mayor parte de los dirigentes políticos, sea cual sea
su orientación, ¿no? Y dirigentes de izquierda, de derecha, de extrema derecha, salvo los que estaban con Milei, ninguno percibía la posibilidad de que pudiese ganar, y había un circuito de información que incluía dirigentes políticos, académicos, consultores, empresarios, sindicalistas, que se despertaron muy tarde o llegaron muy tarde a la novedad, e inclusive yo diría, hoy mismo no saben por qué pasó lo que pasó ni qué es lo que está pasando. Entonces la autonomización de la dirigencia política es como el último capítulo de los funcionamientos económicos, sociales y estatales que resultaron insatisfactorios. Otro modo de ver esto es cuando uno se sorprende frente a la virulencia con la que Milei promete terminar con la justicia social y anuncia la justicia social como una especie de encarnación del diablo o de Satanás en la tierra, ¿no? Como un principio perverso de la organización social. Por un lugar, en cierto modo, Milei no hace más que responder a estas formas de la extrema derecha ultraliberal o libertaria que él encarna. Pero leído esto en el marco de la sociedad argentina, los gobiernos progresistas que gobernaron la mayor parte de los últimos 25 años utilizaron la retórica de la ampliación de derechos como un horizonte social que venía a responder al liberalismo. Nosotros queremos ampliar la democracia social, queremos ampliar el horizonte de derechos, queremos incorporar nuevos derechos a la agenda política, pero para una masa creciente de la población, por lo que decía Pablo respecto a la informalidad del trabajo principalmente, es decir, un trabajo por fuera del Estado de Derecho, y porque a esa situación de ilegalidad se le suman otras tantísimas, como por ejemplo el hecho de que se viva en propiedad ilegal. La masa de argentinos que vive en viviendas de las cuales nadie es propietario, digamos, ocupaciones de tierras para barrios muy pobres, es enorme y ya tiene sedimentación de varias generaciones. Entonces, todo ese discurso del espacio progresista, visto desde el punto de vista de la centralidad del gobierno, hubo mejora en la calidad de vida. Se legislaron nuevos derechos, como por ejemplo el matrimonio igualitario, la más reciente despenalización del aborto, y fueron hitos importantísimos esos en la historia de la sociedad argentina. Pero en la experiencia vivida de la cotidianidad de una masa muy importante de los sectores más pobres, que eran una de las bases electorales más importantes del peronismo, todo eso empezó a convertirse en una retórica vacía, donde el gobierno efectivamente brindaba prestaciones, subsidios de distinta índole, transferencias monetarias, pero no ocurría eso como lo que muy precisamente es la ampliación de un derecho, porque en el espacio de la democracia social, un derecho supone la sanción de una ley y la creación de una institución eficaz capaz de hacer realidad ese derecho. Entonces, por ejemplo, si consagramos en el derecho la jornada de 8 horas de trabajo, pero no tenemos un mercado suficientemente regulado y legalizado como para que ese derecho sea realidad, se convierte en un elemento de diferenciación social entre aquellos que están protegidos por la ley y por la institución de la regulación del mercado de trabajo y quienes están por fuera. Y la masa de quienes están por fuera, que es como 30% o un poco más en este momento más, pero nunca desde 2001 se bajó a menos de 32 o 33% el trabajo informal. Eso es solo un ejemplo, ¿no?